Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar hoy de un tema que me habéis preguntado mucho. Queréis saber qué es para mí la intuición. Así que espero expresarlo de una forma clara para que me entendáis y sobre todo para que os ayude a averiguar en vuestro día a día cuándo aparece la intuición. Vamos allá, caminantes. La intuición ha sido estudiada a lo largo de la historia por la ciencia occidental, intentando averiguar qué es, de dónde viene, cómo funciona, pero a día de hoy no saben decirnos algo claro con exactitud, ya que la ciencia se basa en el intelecto y la intuición va más allá de la razón. Estamos hablando de una manifestación, de una inteligencia emocional superior que no puede ser comprendida por el intelecto o por la mente racional. Es algo que va mucho más allá de nuestra personalidad, de nuestra psicología y sobre todo de nuestras creencias. Para los místicos orientales, la intuición no se explica, se vive. Sirve como una guía certera interior. Cuando tú confías plenamente en la intuición, en este plano terrenal que vivimos, el camino se abre en un estado de paz, de tranquilidad, de armonía, de felicidad y comienzan a cumplirse fácilmente los objetivos. Porque este estado viene del corazón y no de la mente. Nos han enseñado desde pequeño que todo tiene que estar justificado y razonado para que sea real. Y hay cosas que no necesariamente tienen que estar justificadas científicamente o matemáticamente. Hay cosas que van mucho más allá del intelecto. Se sienten, pero no se pueden explicar. Ahí es donde entra la intuición, que es esa voz interna que te dice qué tienes que hacer. Como esa percepción clara de las cosas que se da en un instante, esa certeza absoluta de qué es lo correcto, la respuesta exacta y real a cualquier situación de la vida. La intuición es una facultad espiritual y no explica el camino, sino que te lo señala. Eso sí, ese camino lo tienes que recorrer tú. Y es súper importante no confundirlo con los pensamientos, con el razonamiento, con la lógica, con el ego, con la imaginación, con las supersticiones. Pero bueno, no os preocupéis porque a lo largo del vídeo seguiremos viendo cómo funciona la intuición para que aprendáis a separar y saber si es intuición o es el razonamiento el que os habla. Además haremos ejercicios prácticos para desarrollar esto en profundidad. La intuición está al servicio de nuestra mente, de nuestra lógica. La cuestión es que si tu mente está programada para sufrir, hasta que no te des cuenta de estos pensamientos, hasta que no seas consciente de estos patrones aprendidos que tienes, tu intuición te llevará y te guiará hacia personas que te harán ver ese sufrimiento. Te servirán de espejo para hacerte ver por el camino y la vida que estás llevando y de esta forma poder ser consciente y transformar esos hábitos. Eso sí, cuando consigues transformar estos hábitos y empiezas a darte cuenta que la vida está para ser feliz, tu intuición te llevará hacia personas y caminos que te harán ver esa felicidad y te conducirán hacia el éxito y la prosperidad y lo que tú desees en esta vida. Pero ¿cómo te das cuenta cuando es la intuición la que te habla y no el razonamiento? Esto es lo que todo el mundo quiere saber. Pues, aunque no lo parezca, es bastante sencillo. Lo voy a resumir en una frase. Así que os aconsejo que lo apuntéis en vuestro libro de los sueños para memorizarlo. Y el que no sepa lo que es el libro de los sueños, aquí en el canal hay vídeos que lo explican, investigad porque es muy interesante. Y lo memorizáis. Cuando tu intuición habla, surge un pensamiento sin haberte hecho ninguna pregunta previa. Repito, cuando tu intuición habla, surge un pensamiento sin haberte hecho ninguna pregunta previa. Es decir, lo primero que te viene a la cabeza, sin analizarlo y sin juzgarlo. A veces puede parecer una locura, pero si confiáis de verdad, se te abrirá el camino donde puedes desarrollarte plenamente. Pero eso es confiando. Bueno, voy a contaros un ejemplo que me pasó para que lo entendáis mejor. Yo estaba en un parque de atracciones en México. Estaba con un grupo de gente y nos íbamos a subir en una atracción. Bueno, allí en México le dicen... se me ha olvidado. ¿Cómo era? ¿Qué le dicen? Juego, eso, le dicen juego. Le llaman juego. Que bueno, venga, vamos a subir en este juego y tal.
Y yo dije no, y me dijeron, ¿por qué? ¿Tienes miedo? Digo, no tengo miedo, si ya me había subido, porque iba a tener miedo. No, no quería, algo me decía que no, y no me subí, se subieron todos. Era como una especie de montaña rusa en un vagón, cerraron el cacharro, tiraban hacia atrás, subía como una cuesta y luego como ¡bum! Se lanzaba, ¿no? Yo lo estaba viendo y decía, qué sensación tengo más rara, ¿qué pasa aquí? El vagón fue hacia atrás, hubo un fallo en el sistema eléctrico y se quedó parado. Se quedó parado. Bueno, gracias a Dios no pasó nada, no hubo ningún problema, solo que estuvieron bastante rato parados hasta que aquello pudo andar y ya volvieron a bajar, claro, no podían salir de ahí. Menos mal que eso no pasó cuando estaba el vagón en funcionamiento, en el recorrido. Eso era mi intuición, ahí me habló mi intuición y confié, algo me dijo, no te subas. Y no analicé, ¿por qué no voy a subir? Si a mí me encanta, si a mí me gusta, porque ahí empieza a entrar la razón y desaparece la intuición. ¿Y cómo sabemos cuándo es el razonamiento el que nos habla y no la intuición? Pues bien, a través de nuestros patrones aprendidos surgen planteamientos en nuestra cabeza, nos hacemos preguntas que se van desarrollando y conformando y como resultado surge una respuesta, un pensamiento racional. Claro está, no es fácil jugársela entre saber si es intuición o es un pensamiento, un razonamiento, pero bueno, poco a poco confiando, sobre todo confiando y confiando más y escuchando más a tu corazón y menos a tu mente, desarrollaremos más y aparecerá más la intuición en nuestra vida para guiarnos en el camino. ¿Nunca os ha pasado que habéis conocido a alguien, tu intuición te ha hablado y has pensado, qué locura, ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿Has sentido miedo y no has querido hacer eso? ¿Has empezado a razonarlo, a pensar, a juzgarlo y por lo tanto ha surgido un pensamiento racional y ha desaparecido la intuición? De esta forma se bloquea la intuición. ¿No os ha pasado nunca? A mí me ha pasado así de veces. Por ejemplo, cuando más joven me pasaba mucho. Yo siempre tenía la sensación de que tenía que estar en pareja. Si terminaba una relación era para empezar con la siguiente. No me dejaba mi tiempo bueno, pues eso, ¿no? de pensar qué ha pasado, qué tengo que aprender, qué no tengo que aprender. Y por ejemplo, en la primera semana que conocí a esa persona, mi intuición me decía cosas. Ojo, no se confunda con el juicio y los prejuicios que tengas tú hacia una persona cuando la conoces. Eso no es intuición, esos son juicios y prejuicios, ¿vale? Y me decía mi intuición pues cosas. Yo no le hacía caso porque prefería estar con esa persona, aun sabiendo que a lo mejor había cosas que no me iban a hacer bien en mi vida con esa persona, y pasaban años en la relación y luego me daba cuenta que lo que me decía mi intuición en la primera semana, tan solo en la primera semana, me acababa pasando. ¿No os ha pasado nunca? A mí me costó bastante trabajo aprenderlo, pero por fin ya rompí ese patrón, lo transformé y lo pongo en práctica, y lo podéis poner en práctica con familiares, con amigos, con las parejas, con compañeros de trabajo, con gente que te encuentres en cualquier sitio, en un evento. Lo primero que te venga en la circunstancia que sea que estés conociendo a esa persona es tu intuición la que te habla. Y una cosa sí es segura y sí me he hecho consciente, es que la intuición nunca, 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 nunca se equivoca. Nunca. Y siempre que le he hecho caso a mi intuición, he ido por el camino que tenía que ir y nunca, nunca, nunca se ha equivocado. Así que os invito a que confiéis y que sigáis a vuestra intuición. Por todo esto me hice consciente de que no existe la casualidad, existe la causalidad, es decir, todo tiene una causa y por lo tanto un efecto. Por eso la intuición siempre te va a guiar por el mejor camino o para inspirarte en tu vida. La intuición funciona perfectamente en cualquier ser, no se necesita desarrollar. La tenemos innata, en todos los seres animados la intuición ya está desarrollada. Lo que sí es cierto que podemos aprender a hacernos más conscientes de cuándo es la intuición la que nos habla o cuándo es el intelecto. Eso sí que podemos aprender a desarrollarlo. Pero la intuición como tal la tenemos todos. No creáis que, ay, es que yo no tengo intuición, yo no la tengo desarrollada. La intuición la tenemos absolutamente todos, solo que hay que confiar.
Lo primero y primordial, que ya lo hemos visto a lo largo de todo el vídeo, es ser consciente de qué no es la intuición, que ya lo hemos hablado. Y a continuación vamos a ver una serie de ejercicios prácticos que nos va a ayudar muchísimo a desarrollar y aprender a ser consciente de cuándo es la intuición y cuándo es el intelecto el que nos habla. Si habéis visto más vídeos del canal, os habréis dado cuenta de que la meditación prácticamente se necesita para conseguir el bienestar emocional y espiritual. O sea, prácticamente para todo el desarrollo personal, la meditación es primordial. Y con suerte, a día de hoy ya los científicos aconsejan meditar. Por fin. Como algo básico en tu vida para conseguir desarrollar tu evolución personal y mejorar tu salud y tu bienestar. El objetivo principal de la meditación es aprender a ser observador de tus pensamientos, ponerte en segundo lugar, sin analizar esos pensamientos, sin juzgarlos, es decir, dejar que tu mente se rinda por completo. Por medio de la meditación podemos elevar nuestra conciencia y acceder a nuestro ser interior, que es donde está la intuición. Cuando medites, déjate fluir sin prejuicios y aparecerá esa voz interna que está fuera de todo razonamiento. Dentro del canal tienes un montón de meditaciones, podéis investigar para ver cuál os funciona mejor y os hace sentir mejor. Y lo importante es convertirse en observador de nosotros mismos. Dedica unos minutos, por favor, te pido unos minutos, solo unos minutos. El día tiene 24 horas y en total son 1440 minutos lo que tiene un día. Solo te pido que dediques 5 minutos a no hacer nada, simplemente a observar. Sí, lo que te estoy diciendo, no hacer absolutamente nada. A mí todavía me sorprende que en la sociedad en la que vivimos es que no paramos, estamos todo el día haciendo cosas sin parar continuamente. Y cuando de repente tienes un huequito para descansar y no hacer nada, decimos, estoy aburrido. ¿Estoy aburrido? A mí me encantaría saber qué persona inventó la palabra aburrimiento y creó el concepto de lo que significa aburrimiento, y otro grupo de personas se pusieron de acuerdo con él o con ella y decidieron introducir ese concepto en la RAE, la Real Academia Española. El aburrimiento significa esto. Es como millones de cosas en la sociedad que se ha creado para poder comunicarnos, sí, pero hemos creado conceptos que no son nada positivos para la sociedad ni para el ser humano. Y desde pequeño nos lo están inculcando constantemente. El aburrimiento es un concepto, por lo tanto, que desaparezca de tu vida. Es necesario no hacer nada y observar. Y el ejercicio consiste, estás en tu casa, en el salón, en tu dormitorio o mirando por la ventana y observa sin juzgar y sin analizar. Simplemente ves un coche que pasa. Os aconsejo, si podéis, que vayáis a un parque y, si podéis aún mejor, a la naturaleza, que no podéis ir a lo mejor todos los días, pero de vez en cuando escaparos un ratito, porque allí os vais a conectar con la madre naturaleza, que al fin y al cabo es de donde venimos, nuestras raíces vienen de ahí, por eso nos sentimos tan conectados en la naturaleza, y observar cómo se mueven los árboles, el ruido que hacen las hojas con el viento, las piedras en el río, la sensación de tocar la tierra. Simplemente estar en silencio sin hacer nada y observar sin juzgar. Esto desarrolla muchísimo la capacidad de atención y de hacernos conscientes de cuándo viene la intuición, porque la intuición no se juzga, viene sola, sin analizarla, y viene sobre todo cuando estamos sin hacer nada, relajados y tranquilos y sin hacer juicios. Por favor, eliminad la palabra aburrimiento de vuestra cabeza. ¿Cuántas veces habrás escuchado esta palabra? Muchísimas. Bueno, a lo largo de todo el día, la actividad física, el trabajo, estás pensando mucho todo el día, tu mente se cansa, se rinde y manda también esa información al cuerpo, y tu cuerpo se cansa y se rinde. No solo el cuerpo se cansa, la mente también. En este momento ya no puedes más, y por mucho que pienses no te va a venir nada. Al contrario, te vas a sentir mal, incómodo. Por lo tanto, para. Se ha acabado el día, vamos a parar. Y es aquí decimos, pues voy a consultar con la almohada
y la solución del problema o de la cuestión que estés trabajando o las circunstancias que tenga en ese momento me vendrá mañana. Cuando tú descansas, tu mente se relaja, tu mente organiza un poco todo lo que has vivido durante el día y por la mañana cuando te levantas lo primero que te viene, eso es la intuición. Sin analizarlo, sin enjuiciarlo, eso es la intuición. Escúchalo. También te puede pasar que tengas un sueño revelador, que esto también sucede. Eso sí, si interpretas el sueño y lo analizas, deja de ser intuición para ser un razonamiento. Así que es cuando tú tienes un sueño y dices, he soñado, esto es, eso. Ya, cógelo y sigue ese camino, porque eso es intuición. Esto curiosamente lo usan mucho los científicos. Cuando tú estás trabajando durante mucho tiempo o durante muchas horas sobre un proyecto, sobre un trabajo y estás planteando muchas dudas y ya el intelecto no te da para más y ya los razonamientos no tienen lógica porque estás agotado, conviene que te pares y que descanses, porque por muchas vueltas que le des ya no te va a venir la solución. En ese momento conviene rendirnos porque la mente intelectual está agotada y ya no se va a esforzar más. A partir de aquí, cuando estamos en un estado de relajación, cuando estamos tranquilos, cuando no estamos pensando en ese problema, esto es lo que le ha pasado a muchos científicos a lo largo de la historia. Cuando menos lo han esperado, incluso caminando o cuando se estaban duchando, les ha venido la inspiración y la respuesta a ese código, a ese punto que necesitaban para solucionar y decir ¡Eureka! Porque la intuición sobre todo viene cuando no estamos pensando en ese problema, cuando no estamos razonándolo constantemente, sino cuando estamos tranquilos, en un estado de paz y de tranquilidad. Por eso es tan sano y revelador y efectivo el meditar. Cuando creas que te venga una intuición, apúntala en un cuaderno, pero sin hacer un juicio de ella. Ponle la fecha y describe por qué crees que te ha llegado esa intuición. Verás como muchas de ellas podrán ayudarte a tomar una muy buena decisión en el futuro. Este último punto lo he rescatado de Elsa Punset, que os la pongo aquí, a mí me encanta, para que investiguéis sobre ella. Es fantástica, si no la conocéis, investigad, y si la conocéis también, porque dice cosas súper interesantes. Pues hace tiempo que lo vi y al hacer este vídeo me he acordado. Y ella lo que nos dice es que la intuición suele manifestarse a través de emociones y sensaciones físicas. Y dice que los centros emocionales del cerebro y los nervios alrededor del estómago llevan evolucionando más tiempo que el lenguaje. El lenguaje apareció después. Nosotros antes no nos comunicábamos con el lenguaje que conocemos en la actualidad. Nos comunicábamos de otra forma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengas sensaciones en el estómago, escucha tu cuerpo, en el pecho, en lo que sea, cualquier sensación que tengas en el cuerpo, escúchalo porque te puede dar una muy buena pista para tomar una decisión importante. Eso es la intuición. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo sobre la intuición. Espero haberos ayudado a que entendáis un poquito mejor cuándo es el intelecto el que habla y cuándo es la intuición, cuando aparece. Y nada más, eso espero ver en el próximo vídeo. Si os gusta, dadle un like, compartidlo con personas que creáis que le puede ayudar o que les puede gustar. Y lo único que os pido es que confiéis en vuestra intuición. Yo confío en mi intuición y sé que el próximo domingo os voy a ver en el próximo vídeo. Un beso gigante. Namaste.